Te voy a confesar algo inconveniente. Una estrella me enseñó a desconfiar de mis ganas de ver dioses de metal. No fue una supernova, no fue un estallido épico, no fue una señal que dijera hola en código perfecto. Fue una luz que, de cuando en cuando, se quebraba sin horario, como una respiración que se atraganta. La primera vez que leí el nombre completo, me reí para no intimidarme. Kiss 8462852. Qué manera poco poética de esconder un misterio. Después supe el apodo que sí merecía, la estrella de Tabi, y desde entonces cargo con un hábito peligroso. Cada vez que una luz hace algo raro, yo me pregunto si no estaré enamorado del error incorrecto. La historia, si la cuento con honestidad, no empieza en un laboratorio, empieza en una sala llena de voluntarios mirando curvas de luz como quien escucha discos viejos. La ciencia ciudadana, esa mezcla improbable de paciencia colectiva y curiosidad bien distribuida, fue quien alzó la mano. Aquí hay algo que no cuadra. Las curvas venían del telescopio Kepler, ese monje que se pasó años enteros mirando estrellas sin pestañear para cazarlas, cuando sus planetas pasaban por delante. Los tránsitos típicos son aburridamente hermosos, bajones de brillo regulares, simétricos, que repiten su gesto como metrónomos fiables. Pero la estrella de Tabi no respetaba el guión. Se apagaba demasiado, de forma irregular, en rachas que parecían más una tormenta de migas que un baile de planetas bien educados. Fue entonces cuando mi cerebro, como el de medio planeta, intentó saltarse los escalones. Si un tránsito no se comporta, si una luz se apaga de golpe y sin periodicidad, y si no es un planeta sino un artefacto, yo mismo me sorprendí googleando esa palabra larga que legares veces pronunciamos en voz alta. Megaestructura. Es un término incómodo porque hace dos cosas a la vez. Nos promete épica y nos roba método. De repente todo encajaba a la fuerza. Quizá una civilización había construido un enjambre de colectores para beberse la luz de su estrella. Quizá lo que veíamos eran sombras de ingeniería. La metáfora, una esfera de Dyson, un enjambre, una malla, nos vino a mano. Y como toda metáfora útil, esa también venía con veneno. Nos hacía sentir protagonistas sin pagar el precio de la evidencia. Me tomó tiempo aprender a respirar por la nariz frente a esa tentación. La respiración por la nariz, en mi diccionario, significa contar hasta 10 con datos fríos. No vimos un exceso infrarrojo que gritara polvo caliente alrededor. Esa era la primera incomodidad. Si alguien estuviera demoliendo mundos, o si una nube de detritos gigantescos flotara cerca, cabría esperar calor. Y el calor habla en infrarrojo. Pero el infrarrojo no cantaba lo suficiente. Por otro lado, los bajones de brillo no tenían forma de tránsito único. Eran dientes irregulares, desordenados, profundos a veces, superficiales otras, como si una caravana de cosas pasara por delante con tamaños y densidades distintas. Polvo finísimo, fragmentos, cometas en procesión, un cajón desastre cósmico. Yo me repetía 3 palabras. No sabemos todavía. Una noche, para no dormirme en la épica, hice un experimento casero. Recorté cartón en piezas ridículas y las pasé frente a una lámpara vieja que heredé de un tío. Cada forma, cada porosidad, hacía bailar la sombra de modo distinto. Era un teatro tonto, pero mi cabeza necesitaba esa conexión física con lo que estaba leyendo. Entendí que un conjunto de fragmentos con geometrías raras podía dibujar bajones complicados sin invocar alienígenas, y aún así, uno de mis fantasmas no se fue. Podía no ser una megaestructura y aún así ser un fenómeno extraordinario, una fábrica de polvo a escalas que no solemos ver, una coreografía de cometas hecha por un reloj que no conocemos. Mientras los foros ardían y las columnas de opinión aprendían a pronunciar Boyajian, yo me impuse una dieta. Leer a quienes preferían hipótesis miserables pero sobrias. Esos artículos no prometían épica, prometían trabajo. Decían cosas como, si el polvo es extremadamente fino,
absorbe y dispersa luz de manera caprichosa y no calienta tanto. Si el material está más lejos de lo que crees, el calor se reparte y el infrarrojo no canta tanto. Si hay una nube en tránsito, quizás no repetiría la forma. Era aburrido y hermoso, porque el aburrimiento en ciencia no es enemigo de la belleza, es su cinturón de seguridad. Luego vino el detalle que, a mí, me cambió el ánimo. La estrella no solo parpadeaba a corto plazo, había indicios de que se estaba atenuando a lo largo de años, tal vez décadas. No era un dimer perfecto, era una tendencia con baches. La historia se volvió aún más incómoda para cualquier explicación única. Si era polvo, ¿de dónde salía tanto y por qué a ratos? Si eran cometas, ¿quién les daba la orden? Si era una megaestructura. Bueno, entonces estábamos otra vez en el teatro de sombras de nuestras ganas. Nada en la tendencia a largo plazo decía ingeniería, decía dinámica. Dinámica de algo que no teníamos en catálogo. En paralelo, aprendí a escuchar cómo mis palabras encendían fuegos que yo no quería. Si dices megaestructura una vez en la radio, prepárate para una semana de titulares irresponsables. Si dices polvo, te llaman aguafiestas. Si dices no sabemos, te llaman tibio. El equilibrio ético es raro. Tienes que ser lo suficientemente audaz para mirar hipótesis poco populares y lo suficientemente sobrio para no usarlas como pirotecnia. Yo trato de hacerlo con un truco que me robé de un maestro. Cada vez que digo una palabra que podría dislocar imaginarios, me pregunto qué efecto produce en una cabeza cansada a las 2 de la madrugada. Si el efecto es encender esperanza sin herramientas, me callo. También hubo años en los que, lo digo sin vergüenza, quise que fuese ellos. No por romanticismo fácil, sino por una razón triste. Porque el universo es muy grande y a veces me consuela imaginarlo habitado. En esas noches, la megaestructura funcionaba como vela encendida en la ventana. Pero en la mañana, con café, yo volvía a la disciplina. Me releía notas de observaciones coordinadas, campañas de seguimiento que bautizaban los dips con nombres de pila, discusiones sobre qué filtros de color se oscurecían más, qué longitudes de onda obedecían. Y poco a poco se dibujaba un patrón. El polvo encajaba mejor con los colores, con la dispersión, con la caprichosa selectividad del oscurecimiento. Polvo muy fino, quizá alimentado por procesos que no solemos pescar a tiempo. No épico, no de portada, pero real. Te cuento esto en primera persona porque no sé contarlo de otra manera. La estrella de Tabi, más que un enigma astronómico, ha sido para mí una ética de trabajo con lo desconocido. Me enseñó a aceptar que a veces la explicación correcta es la menos sexy y que la verdadera épica está en construir instrumentos y comunidades capaces de no vender humo. Me enseñó también el poder de la cooperación lenta. Profesionales y aficionados, telescopios grandes y patios traseros, datos abiertos y paciencia. Cada curva de luz que alguien subió a un servidor era una vela razonable en un mar de fantasías. Hay una pregunta que no puedo esquivar. ¿Y si, después de todo, algún caso futuro sí cruza el umbral de la sospecha legítima de ingeniería? Me permito soñarlo con una condición: llegar preparados. Preparados significa tener protocolos que no conviertan una intuición en religión. Significa coordinar verificaciones independientes, a múltiples longitudes de onda, con criterios que todos podamos leer. Significa aceptar que la primera hipótesis que nos enamora es probablemente la que más hay que desconfiar. Si un día encontramos una huella que no se rinde a polvo, ni a cometas, ni a instrumental, quiero que me encuentre menos ansioso y más útil. En términos prácticos, la estrella de Tabi me dejó una lista de tareas domésticas. 1. Cuidar la comunicación para no alimentar guerras inútiles entre creyentes y aguafiestas. 2. Invertir cariño en la instrumentación aburrida. Fotometría estable, espectros limpios, archivos bien anotados.
3. Defender el tiempo de telescopio para campañas largas que no saben si van a encontrar algo. El misterio no avisa y no respeta agendas. 4. Apostar por la ciencia ciudadana sin paternalismo. La curiosidad colectiva ve cosas que el experto, por sesgo, deja pasar. A veces vuelvo al primer día y me río de mi urgencia. Quería un cartel luminoso y me dieron pan rallado. Quería dioses de metal y me dieron polvo. Y sin embargo, con el tiempo, aprendí a amar ese polvo. El polvo es democracia. Es materia humilde capaz de dibujar sombras complejas sin pedir permiso. Es pacífico y es traicionero. Es tímido y es insistente. Nos obliga a construir paciencia, y la paciencia, al final, es más revolucionaria que cualquier titular. No quiero, con todo esto, que renuncies a la imaginación. Al contrario, quiero salvarla de mí mismo. Quiero que la imaginación tenga el permiso de jugar lejos, pero con la cuerda atada a la cintura. Si un día hay que decir señales de ingeniería, que lo digamos con la voz menos teatral del mundo y con la evidencia más tosuda. Y si casi siempre hay que decir polvo, que lo digamos celebrando el tipo de belleza que no necesita aplausos. Me piden a veces un veredicto y yo doy una escena. La escena es un taller con luz baja, mesas con papeles, pantallas con curvas nerviosas, tazas de café y gente que habla en voz queda. En una esquina alguien prueba un modelo de granos ultrafinos. En otra, otro alguien revisa si el fotómetro se deprimió por culpa del clima. Y en medio, ahí, una frase escrita en la pizarra que nos cuida a todos. Pregunta más, promete menos. La estrella de Tavi nos convocó a ese taller y yo quiero quedarme ahí aunque la noticia deje de ser tendencia. Si llegaste hasta aquí esperando la palabra prohibida, te debo una disculpa y un regalo. La disculpa: no traje alienígenas. El regalo: traje una manera de mirarlos si existen, que es mejor que inventarlos cuando no. Esa manera incluye fallar en voz baja, ajustar dudas como se ajusta un violín, y guardar silencio cuando el dato pide silencio. La epopeya real no pasa por convencerte de que vivimos en un vecindario lleno de mega ingenieros. Pasa por enseñarnos a sostener la incertidumbre sin romperla. Al apagar la pantalla, me quedo un rato mirando el techo, como si en la pintura blanca hubiera pistas. Agradezco, sí, agradezco el escándalo prudente que fue esta estrella. Agradezco que me obligara a distinguir entre el hambre de compañía y el hambre de precisión. Agradezco a quienes hicieron guardias nocturnas, tomando medidas aburridas, a quienes corrigieron sesgos, a quienes soportaron bromas por defender hipótesis de polvo. Y agradezco que aún no haya final. Los misterios que no se cierran rápido son gimnasios mejores que los que regalan medalla el primer día. Así que esta es mi invitación. Cuando escuches estrella extraña, toma aire. Pregunta por los colores, por el infrarrojo, por la estabilidad del instrumento, por la forma de la curva. Pregunta por lo que sabemos y por lo que solo sospechamos. Y si al final el dictamen es polvo, recuerda que el polvo hace galaxias, y hace planetas, y hace historias como esta. No es un consuelo menor. Es la materia común de la que están hechos nuestros límites y nuestras posibilidades. Y si un día, no mañana, pero quizás sí en tu vida, una luz se quiebra de un modo que resiste todos los cajones conocidos, bríndale la bienvenida que merece un descubrimiento. Sin fuegos artificiales, con sillas para todos, con cuadernos abiertos. Invita al silencio a quedarse un rato más, porque el silencio bien usado no oculta, revela. Y si al final resulta que no era nadie y solo era naturaleza, haciendo un truco que no teníamos en el repertorio, sonríe. La naturaleza no nos debe épicas. Nosotros, en cambio, nos debemos respeto. Voy a decirlo con la frase más humilde que sé. Esta estrella me enseñó a ordenar la casa, a hablar mejor, a medir mejor, a desear sin hacer trampa.
Si alguna vez tuvimos ganas de una esfera imposible, rodeando una estrella, que esas ganas se conviertan en un telescopio que entienda el polvo con la misma seriedad que entendería a un dios de metal. Esa transformación, la del deseo en disciplina, es la única mega estructura que me interesa construir. Y mientras tanto, cuando la noche está quieta y el patio no tiene noticias, levanto la vista y repito mi oración laica favorita: que la próxima rareza nos encuentre con menos soberbia y más cuadernos. Que la llamada, si la hay, nos sorprenda con la casa limpia. Que el polvo, si es polvo, nos siga educando el oído. Y que la imaginación, por fin, aprenda a amar la evidencia con la misma intensidad con la que ama las historias. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me repito que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia.